compartiendo este Zoom, para que los que después puedan ver esta prédica, que sepan que estamos en un Zoom que compartimos cada día, cada vez que tenemos un culto a través del Zoom, en este tiempo. Ya vendrá el tiempo de estar en la casa del Señor, todos juntos, pero ahora estamos juntos también, como decía Luciano al comenzar, y María de los Ángeles, que gracias hermanos por guiarnos en adoración. Y quiero comentarles que después de la prédica vamos a tener los momentos de presentarle al Señor los pedidos, así que les pido que vayan mandando a lo largo de toda la prédica los motivos de oración y agradecimiento, así podemos después todos estar intercediendo en la presencia del Señor, ¿sí? Así con tiempo ya pueden ir compartiendo y nos quedan grabados para poder tenerlos en la semana. Así que, dicho esto, vamos a la palabra del Señor. Y te invito a que abras tu Biblia en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 5, el segundo libro, capítulo 5 entonces. Digamos una cosa, en vez de leerlo te lo voy a relatar, como si fuese una historia, porque es una historia que aconteció hace muchos años, ¿sí? Hace muchos años, inclusive muchos años antes que viniera el Señor Jesús a esta tierra. Y nos dice así, entonces segundo libro de Reyes, capítulo 5, y nos habla acerca de un encuentro entre el profeta Eliseo y Naamán, que justamente nos cuenta la palabra que hubo una vez un hombre, un general del ejército sirio, que se llamaba Naamán. Aquí nos dice, aconteció, ¿no?, que Naamán, cierto día, y este hombre, Naamán era... el ejército sirio estaba en guerra con el ejército de Israel. Había guerra en Medio Oriente. Parece leer el diario de hoy, ¿no? Es lo de siempre, lo que estas culturas acostumbran y hoy siguen de la misma manera, ¿no? Con problemas bélicos. Y aquí también estaban en guerra, Siria contra Israel, ¿sí? Y dice que este Naamán, del cual es uno de los personajes principales de este relato, era un general del ejército sirio. Era un hombre que había hecho muchos favores al ejército de Siria, porque era un ejército más belicoso de ese tiempo, lo que, como es, conquistaban y tomaban a todas las naciones, y una fue justamente el reino de Israel que creció bajo su poderío. Y Naamán este era un hombre que uno de los principales generales que libraba las batallas y que traía muchos, pero muchos beneficios al rey de Siria, porque él seguía conquistando y uno de sus paladines era este Naamán. Dicen los historiadores que era un hombre muy esbelto, muy preparado para la guerra. Hay, ¿cómo se llama?, leyendas de los rabinos judíos que dicen que él mismo con su arco y flecha mató al rey Acab. Que mirá si estaba al frente de la batalla. Era un hombre muy reconocido, muy respetado por el rey, porque era una pieza muy importante en su ejército. La nación misma lo respetaba muchísimo porque sabían que muchas de las conquistas y del avance de su ejército dependía de la actividad y de lo que desarrollaba Naamán. Pero Naamán tenía un problema. Naamán era leproso. A pesar de todo su dinero, de todas las cosas que el rey le regalaba, él tenía lepra. Y también cuentan los teólogos, los comentaristas, de que él parte de su fortuna lo ocupó para llamar a un médico de Egipto, el cual lo único que pudo hacer es diagnosticar que tenía lepra. Y después dice que fue a otra nación muy alejada de Siria, y también, para tener el mismo diagnóstico, tenía lepra, ¿sí? Y la historia se basa alrededor de esta circunstancia, que a pesar de que él tenía mucho dinero, que era una persona muy reconocida, muy respetada, inclusive por el mismo rey de Siria y por toda la nación, imagínense las naciones que eran sus enemigos, todos temían de Naamán, ¿sí? Y sin embargo él tenía lepra, ¿sí? Y cuenta la historia, que este relato que está aquí justamente en el segundo libro de Reyes, que aparece en escena un personaje, una jovencita, una criada, una esclava, podríamos decir, que fue del fruto de todos esos ataques que hacía el pueblo de Siria y atacó a Israel, ¿sí? Y se llevaron esclavas, presas, chicas. Esta nena dice que tiene unos 15 años. Ni siquiera figura su nombre en la historia bíblica. No está su nombre. Pero sí que ella justo fue a parar a la casa de Naamán. Era la criada de la esposa de Naamán. Y al enterarse de todo lo que estaba sucediendo con la lepra, y que este Naamán, cuentan los historiadores, que hay unos que dicen que inclusive hay detalles históricos de que se empezó a dar con la bebida y un montón de cosas porque estaba desilusionado, porque en ese entonces la lepra no tenía cura. Era algo terrible, ¿no? Algo muy
muy despreciativo, muy discriminativo, y entonces este hombre dice que entró en un periodo obvio, tipo, hubo una depresión, ¿no? Y esta chica le dice a la esposa, si mi señor iría a ver al varón de Dios que está en Israel, él podría sanarlo de esta enfermedad. ¿Sí? Y miren que no ella criada había sido arrebatada de su pueblo y sin embargo obró para bien en su amo. ¿Sí? Y entonces este muchacho, Naamán, va y le cuenta al rey. Y el rey dice, fenomenal, hagamos una cosa, yo te hago unas cartas y le llevas al rey de Israel, que él te tiene que atender, que haga que te atiendan y que te cubren, dice, para como que el rey iba a hacer esto, ¿no? Quizás el rey de Siria entendió cuando habló de un varón de Dios, entendió acerca del rey de Israel, pero no, la chica, esta criada se refería al profeta Eliseo, ¿sí? Que tenía el poder de Dios para obrar con milagros, ¿sí? Y entonces el rey de Israel, cuando llegó con la carta Naamán, se puso como loco, lo van a encontrar en el versículo 5 y 6, que él decía, pero ¿cómo este me lo hace a propósito? ¿A quién voy a curar yo? Si yo no puedo curar de nada. Y él me manda estas cartas para tener un motivo para invadirme y matarme y tomar todo Israel. No, pero entonces aparece en escena Eliseo, este gran profeta del Señor, ¿sí? Y dice que Eliseo le dice, no tengas miedo, no hagas nada porque el Señor va a hacer un milagro sobre su vida. ¿Sí? Y dicho esto, entonces Naamán se presenta con sus criados cerca de la casa de Eliseo. ¿Y sabes qué pasó? Eliseo no lo recibió. Solo le mandó un criado, sabiendo que él venía a que haga un milagro por sanidad en su vida por la lepra, y le dijo a través del criado, Eliseo no lo recibió. Y después vamos a ver. Hago un relato para que podamos ver unos detalles en algunos de los personajes para que podamos tener una enseñanza a través de toda esta historia. ¿Sí? Y entonces el criado va y le dice mi señor, por Eliseo, el profeta, que te sumerjas 7 veces en el río Jordán y tu carne va a ser sanada. ¿Sí? Y entonces dice que Naamán, imagínense, un hombre poderoso, había llevado, dice ahí, habla de un montón de ropas y cosas para regalar, dicen en la tradición de que el pueblo sirio era muy agradecido, con los que le hacían favores eran muy, pero muy agradecidos. A ellos les sobraba el oro y la plata, y tenían un montón de cosas que otras naciones no tenían, y ellos cuando alguien se portaba bien con ellos, eran de obsequiar. Este Naamán cuando fue, dice que llevó vestiduras y un montón de cosas por un valor, dicen los cálculos de hoy, por unos $150.000 de hoy llevó en regalos. Y aparte, oro y plata. Miren si era agradecido este hombre por aquel que pudiera hacer algo en su vida. ¿No? Y él fue con todo eso y el profeta ni lo recibió. Mandó un criado de él a decirle, dijo mi señor que te sumerjas en el agua del río Jordán 7 veces. Y entonces Naamán lo traicionó su egoísmo y dice, pero hasta acá me vine para que ni siquiera me atienda. Yo pensé que él iba a recibirme, que iba a orar sobre mí y que le iba a pedir a su Dios que me sane y yo iba a ser sano, pero me sale que me meta en este río sucio. Dice, porque allá en mi tierra tenemos mejores ríos, cuenta el relato, que él estaba enloquecido, estaba enojadísimo. Decía, hasta acá me vine y ni siquiera me recibe. Él quería ser recibido con honores, porque era un hombre muy importante, era uno de los reinos más importantes que existían en el momento. Y sin embargo el profeta Eliseo ni siquiera se acercó para saludar. Y estaba enloquecido este hombre, nos cuenta el relato. Yo lo quiero exagerar un poquito para que te metas en la situación, ¿no? Decir, pero ¿cómo? ¿No? Un hombre de Dios, no es que son buenos todos, que tienen que venir, ¿no? Y ni siquiera salió a recibirlo. Pero entonces cuando estaba tan enojado, sus criados le dijeron, pero señor, si te hubiera pedido una cosa muy difícil, lo hubieras hecho. Te pide algo tan sencillo, ¿por qué no lo haces? Entonces accedió, entendió que, bueno, no valía la pena probar, total, y ya que habían hecho tantos kilómetros en ese entonces, ¿para qué desperdiciar la oportunidad? Y lo hizo, ¿no? Y dicen que, bueno, que hay los relatos que no están en la Biblia, pero relatos de la historia esta, dice que él se iba metiendo y salía y lo miraban, y no había cambio, hasta que la 7ª vez se metió, se zambulló en el río, cuando salió, él dice que su carne era como la de un niño. Y me encanta porque no dice tan solo su piel,
dice, su carne, o sea que hablaba de la profundidad de su ser, era como la de un niño. Se había producido el milagro y la sanidad por la cual él había ido hasta ese lugar. ¿Sí? Y también nos cuenta allí que había un muchacho, Jesse, ese que el Señor, ¿se acuerdan que el Señor, en una de otras predicaciones hablamos, Eliseo había orado por él para que él pudiera ver los carros que estaban a su alrededor? Este muchacho era un poco ambicioso. Entonces él sabiendo que este hombre Naamán había llevado pero muchos obsequios, y sabía que su señor iba a decir que no, porque cuando fue Eliseo, después del milagro lo recibe a este Naamán, y Naamán fue, pero es el único Dios verdadero, es el Dios de Eliseo, y pidió llevarse tierra para su ciudad, para tener donde adorar él, ¿no? Y como era un general muy importante, le pide permiso a Eliseo, porque él había un dios de los sirios, y entonces dice, porque cuando el rey va yo voy a tener que ir, pero mi corazón va a estar con Jehová, no va a estar con ese Dios. Pero él, para cumplir con sus protocolos militares y de nación, tenía que respetar eso del rey. Pero le pedía permiso a Eliseo para poder hacer lo otro, sin faltar el respeto al Dios verdadero, ¿no? Y entonces él sabía, este Jesse, de que Eliseo no iba a querer dinero, no iba a querer nada de Naamán. Entonces, ¿qué hizo? Tramó una cosa, ¿no? Para terminar con la historia, dice que este muchacho agarró, y cuando ya se volvía Naamán para su pueblo, contento, porque venía sano, pero se llevaba todos los regalos de vuelta, porque Eliseo no quiso ni un regalo. ¿Eh? Entonces fue corriendo y le pidió. Le sacó cosas para él, ¿no? Pero, yo me imagino que Eliseo habría dicho, con todo ese dinero, ¿me lo puede dejar para mí? ¿Para qué? Si mi señor no lo quiere, me lo agarro yo, y bueno, me compro una mansión ahí, los castillos que tenían ese entonces, ¿no? Y tener criados y un montón de cosas. Y le pidió cosas, y entonces dice que le dio plata y le dio ropas, y él le mintió, le pidió, como diciendo que llegaban de visita inesperadamente, que precisaba cosas para atender. ¿Y qué ocurrió? Que el Señor nuestro Dios se lo develó a Eliseo. Y entonces Eliseo le dijo, esa lepra que él tuvo por tu ambición, ahora la vas a tener vos y tu familia. Y así termina la historia, ¿no? Entonces vieron qué personajes, ¿no? Naamán, aparece esta niña, jovencita, aparece el profeta Eliseo, aparecen esos criados con tan buenos consejos para Naamán, aparece Jesse con su ambición. Y yo quería que veamos unas sencillas cosas para que podamos aprender de esta historia, algunas cosas que la palabra de Dios nos quiere decir. Una prédica media rara, ¿no? Tipo un cuento, ¿sí? Pero lo primero que yo quiero ver en este Naamán, ¿no? que él se escudaba en su poder, en sus posesiones, en su reconocimiento, y eso no lo libró de la lepra, no lo libró de esa cosa que tanto lo afligía, ¿no? Y la historia nos lleva a ver cómo este hombre tan engreído en cierta forma, ante el poder de Dios, cayó humillado y rendido a los pies del Señor, reconociendo primero su existencia y segundo su gran poder. Diciendo que el único Dios verdadero era el Dios de Israel. ¿Sí? ¿No? Y una de las cosas preciosas que uno ve que ve en este relato, ¿no? Bíblico, es que él, yendo con un gran egoísmo, se vino con una gran humildad. Él aprendió, como decimos nosotros, a bajarse del carro y entender que delante del Señor hay que postrarse. Delante del Señor tenemos que estar humildes y reconocer que nosotros no somos nada y Él lo es todo, nuestro Dios. Que Él aún, a pesar de ser en ese entonces uno de los hombres más exitosos por sus campañas, más poderosos por sus bienes, necesitó humillarse delante de la presencia de Dios. Y eso lo demuestra que cuando este Jesse fue a pedirle plata, dice que él se volvió y se bajó del carro, cosa que jamás antes hubiera hecho ante una persona, menos ante un criado, jamás lo hubiera hecho. Y sin embargo, cuando llega la presencia de Dios, cuando el Señor obra en nuestras vidas, entendemos que delante de Dios no somos nada y que el Señor nos quiere así, nos quiere humildes, ¿sí? Sin creernos más que el otro. El Señor Jesús nos decía que nadie tenga mayor concepto de sí mismo con respecto a los otros. Entonces, qué bueno, ¿no? Que esto el Señor Jesús nos enseña y se replica en esta historia. El segundo personaje que aparece, y me parece importante que pudiéramos ver un poquito, es esta niña. Le cuenta la historia que
los estudios que serían unos 15 años tendría ella. Imagínate que fue llevada prisionera, quizás vio morir a sus padres, a sus familiares, fue llevada muy lejos de su tierra natal, siendo una niña, para ser esclava. Y mirá qué importante su corazón, que siguió siendo una sierva de Dios, porque no resignó su conocimiento de Dios, ni su conocimiento del corazón de Dios, y ayudó a aquel que la esclavizó. Delante de Dios, ella estaba siendo una esclava, pero estaba viviendo como una princesa. Y pudo hacer lo que el Señor Jesús después nos dejaría como enseñanza. Amen a sus enemigos. Eso nos pide el Señor Jesús. Que podamos amar a nuestros enemigos. Y esta niña, dice los historiadores, que tiene unos 15 años como mucho. Una niña que hoy en este tiempo estaría soñando con su fiesta de 15, ella estaba soñando con tan solo poder sobrevivir. Y sin embargo, en su corazón tenía esa nobleza de querer ayudar a aquel que la había esclavizado. Qué noble, ¿no? Y qué imponente, y cómo refleja lo que el Señor Jesús nos quiere enseñar. Amen a sus enemigos. ¿Sí? Y yo no dudo, no está en la historia, que esta gente que, como dije, es una cultura muy agradecida, me imagino que después ella ha vivido como una hija más en la casa de Naamán. ¿Por qué? Porque se atrevió a testificar del Señor, porque habló del profeta del Señor, y le habló con seguridad, que vaya, que si él se encuentra con el profeta de Dios, él la va a sanar. Mirá si iba y el profeta, o si venía así enojado, como al principio que se quería venir, porque decía, hasta aquí me vine para que no me atienda. Si venía así de enojado, ¿qué hubiera pasado con esta nena? Ustedes no se imaginan el castigo que hubiera tenido. Pero sin embargo el Señor torció las voluntades, y yo sé que seguramente Naamán la habrá tenido como una hija más en sus tierras, en sus propiedades. Y qué importante, quiero destacar también que hoy se ve reflejado en nuestra escuela bíblica, ¿no? Y vos dirás, ¿pero qué tiene que ver, no? Ella pudo hablar del Señor, dar testimonio de Dios, porque evidentemente sus padres la habían guiado en el conocimiento de la palabra. ¿Sí? Entonces ella pudo hablar del Señor, pudo hablar de la palabra de Dios, pudo hablar de la ley de Dios, pudo hablar del profeta de Dios, porque estuvo instruida por sus padres, o por quien correspondió en ese momento, pero estaba instruida, conocía de lo que hablaba, conocía del poder, conocía del amor de Dios. Entonces yo digo que hoy, benditos los padres que se ocupan en que sus hijos sean instruidos en la palabra de Dios. ¿Sí? Cuán importante es y cuán valor tenemos que darles nosotros que nuestros hijos sean instruidos en la palabra de Dios. Muchas veces nos preocupamos, y hablo como papá también, muchas veces nos preocupamos, no, porque mi hijo está estudiando medicina, no, porque mi hijo está estudiando cerrajería, y a veces hasta, a veces avalamos que no se preocupen ni estudien la Biblia, no, porque están muy ocupados estudiando su carrera. Qué importante es enseñarles que hay que prepararse para la vida, pero también tenemos que prepararnos para el Señor. Y viceversa. No tan solo prepararnos en las cosas del Señor, sino prepararnos para las dos cosas que van en paralelo. Debo prepararme para el Señor y para la vida. Entonces, qué importante si mi hijo estudia medicina, que yo diga, hijo, tenés que levantarte para la escuela bíblica, tenemos que hacer, y no a veces como papás lo que hacemos es valorar demasiado la carrera que es secular y no nos preocupamos en que ellos reciban la instrucción que necesitan, para que puedan en la vida ser como esta chica, como esta niña, como esta jovencita, que pudo testificar de Dios. ¿Por qué? Porque lo conocía, porque había sido instruida. Y la palabra dice, instruye al niño en su camino, en el camino del Señor, y ni aún de viejo, dice la promesa, se apartará de él. Y esta niña se cumplió. Había sido instruida, y el Señor la sostuvo porque ella pudo hablar y dar conocimiento de su Señor. Entonces digo, ¿no? Qué importante que nos ocupemos en la crianza y en la preparación de nuestros hijos en el Señor. Que yo digo siempre, levantarnos temprano, cuando es presencial, y llevarlos a la escuela bíblica, ayudarlos, incentivarlos para que estén presentes. Hoy con el Zoom, hasta y muchas veces dicen, no, pero no se quiere conectar. Pero está en nosotros ocuparnos, incentivarlos, estar con ellos, participar de la clase, cosa de poder agregar y después compartir con ellos y darle una lechita caliente, digo yo, una galletita para que estén allí y quieran participar y tengan ganas. Ser colaboradores de los maestros que están enseñando, para que los niños reciban y que no haya ninguna obra del enemigo que les impida recibir del Señor.
Esto sacó de esta niña, que estuvo instruida. Entonces, qué importante, mi querido hermano y hermana, que nuestros hijos estén instruidos en la palabra del Señor. Ni aun de viejo el diálogo va a poder apartarlo de la camino del Señor. ¿Sí? Pero tenemos que nosotros estar ocupados en esto. A veces, vuelvo a decir, no, es importantísimo que se preparen para la vida, que tengan una carrera, pero también muy importante que estén preparados para el servicio del Señor, para conocer al Señor, para que no sean engañados, para que permanezcan en el camino. ¿Sí? Así que tu esfuerzo va a ser de bendición, vas a ser bendito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te ocupaste en instruir a tus hijos. ¿Sí? Esto es lo primero, ¿no? Después vemos el rey de Israel. ¿Qué pasó con el rey de Israel según el relato? Tuvo miedo, justo lo contrario que esta niña. Tuvo miedo, porque no tenía una relación con Dios. Entonces dijo, me lo manda a mí a que lo cure. Ni siquiera pensó que había un profeta que hacía milagros. Y evidentemente su relación con este profeta era malísima, era difusa, porque él no estaba conociendo a su Dios, estaba reinando en su nombre y no lo conocía. Entonces el profeta Eliseo va y le dice, no tengas miedo, que el Señor va a hacer algo, no tengas miedo. ¿Por qué tenía miedo? Porque no lo conocía. El rey de Israel, el rey ungido por Dios, no conocía a su Dios. Que no nos pase eso tampoco a nosotros, sino que realmente conozcamos a ese Dios que servimos, que conozcamos a ese Dios que testificamos, a ese Dios que proclamamos, que hablamos para la gloria de Dios con nuestra boca llena de Dios, conozcámoslo. Porque este Dios, este rey seguramente era y entraba en el conjunto de lo que el Señor decía en la antigüedad, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Evidentemente este rey de Joram estaba muy lejos su corazón del Señor, no quería escuchar al profeta del Señor, se enojaba con Eliseo y con los otros profetas porque le iban a decir, el Señor dice que está siendo infiel, no, te quiero escuchar. El Señor Jesús después de decir, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas. No querían escuchar lo que el Señor les quería decir, querían hacer lo que ellos querían y que Dios esté de acuerdo. Es como hacen muchos seres humanos hoy, ¿no? Hacemos lo que queremos y Dios tiene que obrar como Dios, porque Dios es Dios, Dios es bueno, dice la palabra. Entonces, pero yo tengo que hacer mi parte. No puedo pretender hacer yo lo que a mí se me ocurra, lo que a mí se me antoje, pero exigir que Dios se comporte como el Dios bueno y poderoso y amantísimo que es. Porque yo tengo que hacer mi parte. ¿Sí? Y este rey actuaba así, evidentemente. Él hacía lo que él quería, pero quería que Dios lo cumpla. Y él era infiel, en esa época adoraban a los Baales, a otros dioses, sabiendo que el Dios verdadero es un Dios celoso, un Dios que ama. Nuestro Dios, y mis queridos hermanos, él mismo dice decir, es un Dios celoso. No le gusta que estemos detrás de ídolos, detrás de otros dioses que nos inventamos nosotros en la vida. Después aparece el profeta Eliseo, este hombre de Dios, que nos muestra, ¿no? Y nos enseña que el Señor no se tuerce ante el poder del ser humano. Al no aceptar ninguno de sus regalos ni ofrendas que le llevó, está diciendo, no, es para todos igual. Es para el que tiene y para el que no tiene, es para todos igual el poder de Dios y el amor de Dios. No es que el que tiene un poco más tiene privilegios con respecto a los demás, no. Eliseo por eso no aceptó nada, para que todos sepan que el Señor iba a obrar conforme a su corazón y no conforme a lo que le quieran exigir. Porque estas ofrendas, estos regalos que este hombre llevaba, era como para decir, bueno, che, acá te traigo esto, te traje una coimita, así me entendés más rápido y hacer lo que yo quiera. Y el Señor no se maneja de esa manera. ¿Sí? El Señor no se mueve por intereses, el Señor se mueve por amor. ¿Amén? Y lo contrario hacía el otro personaje, sino que él quería obtener algo. Este se lleva de acá un beneficio, una bendición, un milagro, que deje algo, diría, ¿no? Y cómo fue castigado, ¿sí? Y cargó el Señor sobre su vida todo lo que le sacó a este Naamán, a este general. Después hay otros que aparecen allí y que son, también nos dejan un ejemplo re lindo, los criados de Naamán. ¿Qué hicieron? Evidentemente dicen los estudiosos que con mucho amor le hablaron a su jefe, porque estaba re enojado. Imaginen que un rey asirio, un general asirio se enojaba y mandaba a matar a todos, no había problema. Entonces los criados fueron, pero Señor, con mucho amor, Señor, si te hubiera pedido algo más caro o algo más difícil lo hubieras hecho, ¿por qué no haces esto? ¿No? Eso nos lleva al Proverbio 25:11, que dice, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene.
Qué importante es hablar como corresponde. Qué importante es expresarnos con amor. Qué importante es encontrar el momento. Qué importante es encontrar el lugar y saber qué es lo que tengo que decir. Dice que es algo valioso. El buen consejo, otro proverbio dice que las palabras dulces, ¿sí? Trabajan en el corazón. A veces nosotros, nuestra forma de expresarnos es enojados. Siempre estamos enojados. Cuando queremos decir algo, enseguida lo primero que hacemos nos enojamos como para hacer una barrera y establecer nuestra razón o establecer nuestro poder con la palabra, decir no cosa que nadie me refute nada. Pero qué importante, ¿no? Es hablar con el decoro, hablar en el momento exacto, de la manera exacta, ¿sí? Buscando cada una de esas cosas y no hablar cuando no tenemos un mensaje que decir, algo claro que decir, no digamos nada mejor. Si tenemos algo que decir que viene de parte de Dios, busquemos el momento, no es en cualquier momento lo mismo, es buscar el momento. Muchas veces queremos solucionar las cosas cuando estamos enojados y allí difícilmente encuentre lugar una palabra, por más buena que sea. Busquemos el momento. Y qué bueno es poder saber, ¿no? Estos personajes que aparecen, que el Señor permitió que estuviesen aquí, algunos siquiera sin figurar sus nombres. De Naamán, de Jesse, de Eliseo conocemos el nombre del rey de Israel. No figura en este relato el nombre del rey de Siria, pero un hombre muy poderoso. Y ver estas pequeñas cosas que podemos rescatar para nuestras vidas, ¿no? Instruirnos en la palabra del Señor. No pretender nada cuando hacemos un servicio al Señor, ¿sí? Aprender a bajarnos del caballo como Naamán, a no querer ejercer nuestros conocimientos, nuestras capacidades, nuestros dones como algo que nos otorga un lugar especial, sino que por el contrario, volcarnos en humildad delante de la presencia de Dios y, como dice la palabra, no creernos superior al otro, a nadie, por más humilde o necesitado que esté el otro. Y qué bueno también saber hablar en el momento correcto, en el lugar correcto y las palabras correctas. Así que, mi querido hermano, quiera el Señor bendecirnos, y que podamos nosotros repasar, después leerlo tranquilo en tu casa, capítulo 5 del segundo libro de Reyes, y hay tantas cosas preciosas que uno dice, y ver también que Él con su poder y todo no logró que el milagro sea ya. Tuvo que esperar, 7 veces tuvo que meterse en el agua. Y vos me decís, el Señor lo podía haberlo hecho aún sin meterse en el agua, pero le pidió algo, hacer algo. A veces nosotros queremos, o la gente cree en la sociedad, de que Dios es un Dios que está ahí para cumplir con nuestros caprichos. No tengo trabajo, me falta esto, quiero aquello, quiero lo otro, quiero aquello, como un nene caprichoso. Y esta historia nos enseña que el Señor siempre nos va a pedir algo, pero ¿para qué? Para nuestro bien. Para modelar, para moldear nuestro carácter, nuestra forma de ser. Naamán tenía que dejar de lado su orgullo, tenía que bajarse del carro, como decimos hoy. Los chicos dicen, pará la moto, ¿no? Como diciendo, pará un poco, no me atropelles, ¿no? Con tu carácter, con tus pensamientos, o porque sabes un poco más que yo. ¿Sí? Y el Señor lo sanó en la 7ª vez. Y él tuvo que persistir, porque en la primera, evidentemente, habrá salido re enojado del agua, hasta que se le pasó todo el enojo y a la 7ª vez salió y estaba sano. Y vuelvo a decir, me encanta cuando dice que su carne, no tan solo su piel, dice su carne había sido sanada y era como la de un niño. O sea que todo su interior, toda esta carpa que estamos habitando aquí, que hablamos el otro día, fue restaurada. Entonces qué bueno, que sigamos estos sencillos consejos, ejemplos y enseñanza que nos deja la palabra de Dios, práctica para nuestra vida, práctica para con nuestros hijos, como decía, práctica para trabajar nuestro orgullo, para entender que en el Señor tenemos que humillarnos, que Él lo es todo y nosotros no somos nada. Y que aprendamos a hablar en el momento correcto, con palabras dulces, con palabras de sabiduría, que traen un verdadero efecto, mucho más allá de que a veces pensamos nosotros que con nuestro enojo nos van a escuchar y no van a hacer caso. No. Dice la palabra que las palabras dulces son las que producen cambios en los corazones. Así que, mis queridos hermanos, vamos a orar. Y vamos a dejar todo esto en manos del Señor, para que Él nos bendiga. Y que por la noche podamos pensar y pensar en esta joven, pensar en este general, cómo empezó y cómo terminó en la historia. ¿Sí? Pensar en el profeta, en estos hombres que le dieron el consejo al general y decir, Señor,
¿qué hay de todo esto para mí? ¿Qué hay de todo esto que transforme mi vida, que me ayude a cambiar, que me ayude a estar más en tus manos? Así que vamos a ver. Padre, en el nombre de Jesús, estamos en tu presencia, oh Dios, y nos gozamos, papá, de poder declarar, Señor, a viva voz que somos tus hijos, porque nos has adoptado, Señor, nos has perdonado, nos has dado una vida nueva en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Y Padre, en el nombre de Jesús, dejamos esta palabra en tus manos, Señor. Sabemos que la has enviado, Señor, la has largado del cielo, Señor, para que produzca un propósito, un efecto en nuestras vidas. Dice tu palabra que no volverá a ti vacía, Señor, que no vuelva vacía, papá, que haga, Señor, que cumpla su propósito en cada una de nuestras vidas. Señor, queremos crecer, queremos adorarte, queremos conocerte cada vez más, Señor. Y papá, en el nombre de Jesús, te ruego que bendigas a cada uno de mis hermanos, que bendigas, Señor, sus vidas, que bendigas sus hogares, su familia, papá, que bendiga sus corazones, sus sueños, sus proyectos, oh Dios. Padre, que todos estén inundados de esperanza, porque tú nos la das, Señor. Y Padre, gracias por este tiempo que podemos compartir en tu presencia, Señor, y gracias porque sabemos que estás aquí con nosotros. En el nombre de Jesús dejamos todo en tus manos, Señor. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga, hermano.